nadie, no es problema de nosotros. Bueno, chiquillos, ya está en intranet la pauta de la prueba número 2, así que con eso pueden revisar su prueba, y cualquier duda que tengan, ya saben que tienen que hacerlo por intranet, ¿cierto? Y a más tardar el día lunes, que es el último día hábil para poder hacer las quejas respecto a la prueba. ¿Ya? Bien. Hoy día vamos a comenzar con la última unidad de cálculo 3, que tiene que ver con las integrales de línea y de superficie. Y hoy día, en la clase 17, vamos a hablar de las integrales de línea, para ser específico. ¿Ya? Entonces, en general, el objetivo de la clase es identificar una función vectorial de varias variables o de variable vectorial, distinguir entre campos escalares y vectoriales, y calcular las integrales de línea analizando su resultado. Entonces, en general, ¿qué es una función vectorial? Recordemos que una función vectorial es aquella función que transforma ya sea un número a un vector o un vector a otro vector. Nosotros ya vimos esto al principio del semestre, ¿cierto? Cuando definíamos una función vectorial, por ejemplo, f de t, ¿cierto? Que t era el parámetro, esta función estaba compuesta por subfunciones que eran las componentes del vector, ¿cierto? Y al yo reemplazar ese valor de t acá, lo que obtenía era un vector. O sea, específicamente, una función vectorial es aquella que transforma algo a un vector. Por ejemplo, si n vale 3, en este caso de acá arriba, significa que nuestro vector tiene 3 componentes, ¿cierto? Y nosotros la forma usual de escribir los componentes es utilizando los vectores unitarios i, j y k. O como un trío ordenado. Lo mismo si fuera una función, si n fuera 2, tendríamos un vector de 2 componentes, por lo tanto acá sería hasta el j. Eso ya lo vimos la vez pasada. En general, ¿qué es lo que hace una función vectorial? Como les dije, es transformar, por ejemplo, un número a un vector. Este conjunto de números se le conoce como campo escalar. ¿Por qué? Porque está compuesto por puros números. En cambio, este conjunto, resultado de reemplazar estos números, se transforma en un campo vectorial. Entonces, ¿qué pasa? Que yo para cada valor de t, por ejemplo, si tengo esta función de acá, le puedo asignar un cierto valor al t entre 0 y 2pi, y lo que voy haciendo es dibujando los vectores. Y me doy cuenta que todos los vectores forman a su alrededor una circunferencia. ¿Eso qué significa? Que en el plano, específicamente, esto representa una circunferencia. ¿Ya? Y así yo puedo tener miles de funciones que sean de tipo vectorial. Insisto, esto es un repaso de lo que vimos al principio del semestre. ¿Cierto? También vimos cómo yo podía determinar un límite de una función en varias variables. Esta era la definición, pero en pocas palabras, para yo calcular el límite de una función vectorial, lo único que hacía era calcular el límite de cada componente, y de esa manera obtenía el resultado. Por ejemplo, límite cuando t tiende a 1 de esta función vectorial sería simplemente reemplazar 1 en cada parte. O sea, 3 por 1, 3, más 2, 5, 1 menos 1, 0, y 1 partido por 1, 1. Entonces, eso es lo que vimos aquella vez. Vimos que también podíamos determinar la derivada de una función vectorial. ¿Cómo se determinaba la derivada de una función vectorial? Simplemente se derivaba cada una de las componentes de dicha función, y obviamente seguíamos obteniendo otra nueva función vectorial, o sea, otro nuevo vector. Por ejemplo, acá me dan f de t igual al seno de 2pi por t por el coseno de 2pi por t por 2t menos t cuadrado. Entonces me piden determinar su derivada y su derivada evaluada en seno. Entonces, si yo derivo esto, la derivada del seno, sabemos que es coseno, ¿cierto? Y por regla de la cadena, la derivada de 2pi por t es 2pi. ¿Cierto? La derivada del coseno es menos seno de 2pi por t, y la derivada de 2pi por t es 2pi. Y acá la derivada de 2t es 2, y la derivada de t cuadrado es 2t. ¿Cierto? Si quiero conocer su derivada evaluada del 0, lo único que tengo que hacer es colocar el 0 acá. Entonces acá me va a quedar coseno de 2 por pi por 0, que es 0, y el coseno de 0 es 1, por eso me queda 2pi. Si coloco 0 acá, me va a quedar seno de 0, que es 0, por eso que quedó 0 acá. Y si coloco 0 acá, 2 por 0 es 0, y 2 menos 0 que me da 2. Insisto, esto ya lo vimos a principio de año. Lo mismo pasa cuando tengo una integral de una función vectorial. Si tengo una integral de una función vectorial, lo único que se hace es integrar cada una de las componentes de la función vectorial. Por ejemplo, la integral de t, t cuadrado, 1 partido en t más, 1 más t cuadrado de t, es integrar el t,
el t cuadrado y el 1 partido en 1 más t cuadrado. Como la integral del t es t cuadrado partido en 2, la integral del t cuadrado es t elevado a 3 partido en 3, y la integral de 1 partido en 1 más t cuadrado de t es el arco tangente de t, entonces con esto encontramos la integral. Pero como ¿Qué? toda integral de pi... Estoy en clase. En clase. pero ¿Qué dice? ahí sí, ¿ya? Y además se le suma la constante de integración, ¿cierto? Asociada a la integral. ¿Hasta acá alguna duda? Insisto, todo esto ya lo hemos visto antes, así que no tiene nada de novedoso. ¿Eh? ¿No? ¿Todo ok? Perfecto. Bueno, sin embargo, lo que vamos a ver hoy día, o sea, lo que vamos a empezar a ver hoy día son funciones vectoriales en varias variables. O sea, vamos a transformar un vector en otro vector. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo transformar un vector que tiene 2 coordenadas en otro vector que tiene 2 coordenadas. Incluso podría transformar un vector de 2 coordenadas en uno de 3 coordenadas, etc. La gradiente de f, por ejemplo, es una función vectorial porque transforma una función en otro vector. ¿Cierto? La gradiente de una función. En pocas palabras, lo que hacemos es transformar vectores de un plano, de un espacio vectorial a otro, de otro espacio vectorial distinto. Eso así como a grandes rasgos. Por ejemplo, acá esta función f transforma vectores en R2 a vectores en R2, pero podría tener un vector que transforma de R3 a R2 o de R2 a R3. Eso es independiente de, o sea, se puede hacer cualquiera de las dos. ¿Ya? Y aquí viene lo novedoso. Integral de línea. ¿Qué es lo que es una integral de línea? Cuando yo tengo una función escalar, ¿cierto? Asociada en el espacio, como la que se va a anotar acá en el GIF, ¿cierto? Esta, bajo de ella, puede generar un área bajo la curva, que es la que está dibujada ahí. Entonces, esa área bajo la curva se va a definir como integral de línea. ¿Y por qué se llama integral de línea? Porque es la integral que está debajo de la línea, debajo de la trayectoria que tenemos acá, que era la trayectoria roja. ¿Ya? La integral en general, cuando es escalar, ¿ya? Es simplemente como definición la suma desde i igual 1 hasta n de la función multiplicada por el delta S, o sea, el área que se genera bajo la curva. Y con eso obtenemos directamente la integral de línea. Todo esto en base a una curva de integración. O sea, yo voy a integrar en base a una cierta función o curva de integración. Y las curvas de integración siempre son vectores. Por eso que acá esta curva de integración, que es alfa, se define como este vector que tenemos acá. Entonces, finalmente se define una integral de línea para una función escalar. Esto es algo importante. Esta fórmula es exclusivamente cuando la función es escalar. ¿Ya? Entonces se define como la integral desde A hasta B de la función evaluada en esta curva de integración, punto, o por, mejor dicho, la norma de la derivada de esta curva de integración. ¿Ya? Esa es la fórmula para calcular una integral de línea. Bien. Veamos un ejemplo de cómo se calcula esta integral de línea. La verdad es que es bastante sencillo. Y lo bueno que tiene es que es súper mecánico. O sea, yo identifico que es una función escalar, identifico cuál es la curva de integración y puedo integrar directamente usando esta fórmula que está acá. Por ejemplo, dice calcular la integral curvilínea, ¿cierto? De x cuadrado más y cuadrado al cuadrado de s, donde c es esta circunferencia que está acá. Fíjense que esta circunferencia está parametrizada. O sea que tengo el x que depende de t y el y que depende del t. ¿Ya? Por lo tanto, yo con esto puedo determinar quién es mi curva de integración. Mi curva de integración vendría siendo, recuerden que toda curva de integración, por lo menos en el plano o en el espacio, es x, y si fuera en el espacio sería x, y, z.
Entonces, en este caso, el x es a coseno t, por eso es que acá dice a coseno t, coma, y el otro sería a seno de t. Como es una circunferencia completa, yo puedo entender que t va de 0 a 2pi, ya que t vendría siendo el ángulo dentro del seno y del coseno. Como una circunferencia completa, entonces va de 0 a 2pi. Entonces, según la fórmula, bueno, y lo otro que tengo que fijarme es que esto es un campo escalar. Escalar. ¿Cómo sé que es un campo escalar? Porque tengo una función en donde si yo le reemplazo valores, lo que me va a dar como resultado es un número. Por eso sé que es un campo escalar. O una función escalar. Entonces, fíjense que según la fórmula, lo primero que necesito es conocer esto. La norma de la derivada. Entonces lo primero que vamos a hacer es derivar esta curva de integración. Entonces, en este caso, la derivada del coseno es menos seno, y el a que es una constante, y la derivada del seno que es coseno, y el a que es constante. Ahora vamos a calcular su norma. Recordemos que la norma de cualquier vector es la raíz de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Entonces, en este caso, a seno al cuadrado es a cuadrado seno cuadrado de t. Y a coseno de t al cuadrado es a cuadrado coseno cuadrado de t. Donde evidentemente me va a quedar la raíz de a cuadrado. Como la raíz de cuadrado se va a la raíz con el 2, considerando que la es positivo, por lo tanto ahí tenemos la norma de esta función. Entonces, ¿cómo yo ahora puedo calcular la integral de línea? Entonces, la integral de línea dice, mira, usted lo que tiene que hacer es que donde dice x va a reemplazar por el valor de la parametrización, donde dice y va a evaluar por el valor de la parametrización, y luego va a multiplicar esto por la norma de esto, y finalmente la integral de línea se va a transformar en una integral simple, que va a depender de una sola variable, del dt. Entonces acá donde dice x cuadrado vamos a colocar a coseno t, pero como está al cuadrado me queda a cuadrado coseno cuadrado t. Más, donde dice y voy a colocar a seno de t, pero como está al cuadrado me queda a cuadrado seno cuadrado de t. Todo esto al cuadrado por la norma de la curva de parametrización o de integración, que es a, y por dt. Como esta integral depende de t y el t va entre 0 y 2pi, entonces los límites de integración son de 0 a 2pi. Si ustedes se dan cuenta, esto que está acá adentro me va a dar como resultado a cuadrado. Pero este a cuadrado está elevado a 2 y a su vez está multiplicado por a. Entonces, a cuadrado al cuadrado es a elevado a 4. Y por a es a elevado a 5, que es el que aparece acá. Pero a elevado a 5 es una constante, entonces sale fuera de mi integral. Integro el de t, que es t, y lo evalúo entre 0 y 2pi. Evidentemente, si evalúo en 0, se va a hacer 0, así que evalúo solamente en 2pi. Y al evaluar en 2pi, me queda 2pi por a elevado a 5. Y de esa manera pude determinar la integral curvilínea de esta curva específicamente. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Acá tenemos otro caso. Dice calcular la integral curvilínea de esta función que está acá, que netamente es escalar, ¿cierto? Porque no se ven vectores, donde C es la primera espira de la hélice circular. Y aquí me dan esta hélice que está acá. ¿Ya? Una hélice circular es así. Circular, pero después sube, y después sube, y así. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que para la primera espira es una vuelta completa, o sea, de 0 a 2pi. Por eso que t va de 0 a 2pi. Y la curva de integración, lógicamente, tiene tres componentes. El x, que es a coseno de t, el y, que es a seno de t, y el z, que es bt. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Derivar esta curva de integración, ¿cierto? Entonces, la derivada del a coseno de t es menos a seno de t. La derivada del a seno de t es a coseno de t. Y la derivada de bt, que es b. Y ahora que tenemos esto, calculamos la norma de esta derivada, ¿cierto? De la curva de integración. Entonces, la norma es la raíz de la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado. Todo el mundo sabe que este resultado de acá me va a quedar a cuadrado, por lo tanto mi resultado de la norma va a ser la raíz de a cuadrado más b cuadrado.
Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es, ¿cierto?, reemplazar estos parámetros en esta función. O sea, reemplazar en x, en y y en z. Y además, esto tiene que ser multiplicado por la norma de la curva de integración. En este caso, la curva de integración es la raíz de a cuadrado más b cuadrado. X, que es a coseno de t que va al cuadrado, más y, que es a seno de t que va al cuadrado, más b por t que va al cuadrado. Entonces ya sabemos que esto que está acá me va a dar a cuadrado. Entonces me queda a cuadrado más b cuadrado t cuadrado. Y esta raíz, como tiene puras constantes, sale fuera de la integral. Ahí, bueno, la integral va de 0 a 2pi porque ese es el parámetro que tenemos aquí. Entonces al hacer esto, me queda esto que está acá. ¿Sí? Voy a factorizar acá por b cuadrado. Por eso que aparece un b cuadrado acá y acá aparece a cuadrado partido en b cuadrado más t cuadrado. ¿Por qué? Porque esta es una integral conocida. Esta integral conocida es esta integral. ¿No? Ahí. La integral de dx partido en a cuadrado más x cuadrado es 1 partido por a veces el arco tangente de x partido por a. ¿Sí? Entonces, siguiendo esa norma, el a vendría siendo a partido en b. Por eso acá dice 1 partido en a partido en b por el arco tangente de t partido en a partido por b. Este b cuadrado apareció por lo que les dije de que factorizamos por b cuadrado. Entonces ahora esta b, por ejemplo, puede subir, esta b igual puede subir, quedando esto que está acá. Aquí este b se puede ir con uno de ellos, entonces me queda raíz de a cuadrado más b cuadrado partido en ab. Y aquí me queda el arco tangente de esto. El arco tangente, si evalúo en 2pi, me va a quedar 2pi por b partido en a, que es el que está acá. Y si coloco 0, la arco tangente de 0 es 0. Así que por ende, el resultado de mi integral de línea es esta que está acá. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces ahora les toca a ustedes. Solo que les voy a recordar que la integral curvilínea de f de x, y, z de ds es la integral que va desde t1 hasta t2 de f evaluada en esta curva de integración por la norma de la curva de integración derivada por dt. O sea, se transforma esta integral a una integral simple, ¿cierto? Que ya sabemos calcular. En este caso me dan el x y me dan el y. No hay z, así que la curva de integración tiene solo dos componentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primero deriven el alfa, luego calculen su norma, luego reemplacen en esta integral y veamos qué resultado les da. Les voy a dar 10 minutos para ello. Háganlo con calma, pero háganlo, no importa que se equivoquen. ¿Ya? Bien, 10 minutos desde ahora, ¿cierto? Que tenemos, que es la que está acá. En este caso, nos dan quién es el X y quién es el Y. Específicamente, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es conocer la curva de integración, que es alfa de t, que en este caso es el X, o sea, a coseno t más t seno t, coma, ahora el Y, que es a seno t menos t coseno t. ¿Cierto? Y lo que vamos a hacer ahora es derivar esta curva de integración. Fíjense que el a lo vamos a mantener y vamos a derivar lo que está dentro. La derivada del coseno, ¿cierto?, es menos seno de t más la derivada del, o sea, t por seno de t, su derivada es derivada del primero, que es t por el segundo, más mantenemos el primero y derivamos el segundo. La derivada del seno es coseno de t. Y aquí curiosamente los senos de t se van. Luego acá tengo a, ¿cierto? La derivada del seno, que es coseno de t, menos la derivada de t, que es 1, me queda coseno de t, menos t, y la derivada del coseno, que es menos seno de t. Y aquí se van los cosenos.
Entonces me queda AT coseno T y en el otro me queda AT seno T. Calculamos su norma, ¿cierto? La norma sería la raíz del primero al cuadrado, o sea, A cuadrado T cuadrado coseno cuadrado de T, más el segundo al cuadrado que sería A cuadrado T cuadrado seno cuadrado de T. ¿Cierto? De aquí se pueden dar cuenta que lo de adentro me va a quedar simplemente A cuadrado por T cuadrado, el cual es A por T. Entonces, de esa manera encontramos la norma. Vamos a la integral ahora. La integral curvilínea va a ser la integral de 0 a 2pi, ya que mi parámetro t está entre 0 y 2pi. ¿Cierto? Tengo x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces quiero que analicemos x cuadrado más y al cuadrado acá arriba. En este caso, el x es a, que me va a quedar al cuadrado, y luego voy a tener coseno de t más t seno de t al cuadrado. Más el i, pero el i es a al cuadrado, factor de seno t menos t coseno t al cuadrado. Entonces, si yo elevo al cuadrado, ¿cierto? Me va a quedar lo siguiente. Tengo a cuadrado, factor de el primero al cuadrado, que es el coseno cuadrado de t, ¿cierto? Más 2 veces el primero por el segundo, ¿cierto? Más el segundo al cuadrado. Más, si elevo al cuadrado del otro, ya que saqué la cuadrada para afuera, me va a quedar el primero al cuadrado, que es seno cuadrado de t, menos 2 seno de t por el coseno de t, más t cuadrado coseno cuadrado de t. Si se dan cuenta, este con este se van a ir. Entonces aquí me queda a cuadrado factor de. El con él lo puedo juntar y factorizar. Entonces me va a quedar 1 más t cuadrado por el coseno al cuadrado de t. El con él los puedo juntar y puedo factorizar por seno cuadrado. Y ahora si junto esto con esto, obviamente lo que me va a quedar va a ser a cuadrado factor de 1 más t cuadrado. Por lo tanto, aquí me va a quedar la función x cuadrado más y cuadrado, que es a cuadrado factor de 1 más t al cuadrado, por la norma de la derivada de la curva de integración, que es at por dt. Entonces acá el por él me queda a al cubo, el cual sale fuera. Me queda la integral de 0 a 2pi, ¿cierto? Y aquí, si se dan cuenta, me queda t por 1, que es t, más t al cubo de t. Integramos. La integral de t es t cuadrado partido por 2. La integral de t al cubo es t elevado a 4 partido en 4. Y esto evaluado entre 0 y 2pi. Evidentemente, se evalúa en 0, esto se va a hacer 0. Entonces aquí me va a quedar a al cubo por 2pi al cuadrado, o sea, 4pi cuadrado partido por 2, más, si lo elevo al cuadrado, ¿cierto? 2 elevado a 4 es 16, pi elevado a 4 partido por 4. Él se simplifica con él, me queda 2, aquí me queda 4, entonces el resultado va a ser a al cubo, factor de 2pi al cuadrado, más 4pi elevado a 4. Más bonito aún es que si factorizo por 2pi cuadrado, entonces aquí me queda 1 más 2pi al cuadrado. Y ahí entonces tenemos la integral curvilínea de esta función que es de tipo escalar. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? O sea, insisto, es un procedimiento bastante técnico y bastante memorizado. No hay que pensar mucho, sobre todo cuando les dan una integral como esta. Yo creo que eso es una de las cosas buenas que tiene esto, que es súper mecánico en general. Podría pasar también que la función f de x... Profe, ¿puedes retroceder un poquito que estaba copiando? Ah, ya. O para sacarlo. Bueno, no hay problema. Ok, gracias. ¿Ya? Podría pasar de que yo tengo una función b escalar que depende de x de y, pero resulta que y también es una función que depende de x. Entonces, cuando eso ocurre, esto se simplifica aún más
y lo que hay que hacer es que la integral curvilínea de la función es simplemente la integral que va de A hasta B, la función multiplicado por la raíz de 1 más la derivada de esta función en x al cuadrado por dx. ¿De dónde nace esto? Nace directamente del concepto que teníamos acá, del alfa. De ahí nace esta expresión. ¿Por qué? Porque simplemente yo puedo decir que la curva de integración es x e y, pero resulta que y es una función de x. Entonces, al derivarla, ¿cierto? Me va a quedar la derivada de x, que es 1, pero la derivada de phi, que es phi' de x. Y fíjense que la norma, ¿cierto?, de esto es justamente la raíz del 1 al cuadrado, que es 1, más la derivada al cuadrado. Y es justamente ese factor que aparece ahí. O sea, en el fondo es lo mismo que teníamos antes, solamente que coincide con el hecho de que la norma de ¿cómo se llama? La norma de la curva de integración es justamente esa raíz que tenemos ahí. Por ejemplo, calcular la integral curvilínea de y al cubo por la raíz de 1 más coseno cuadrado de x de s, donde c es el arco de curva igual a seno de x, que va desde el punto 0,0 al punto pi medio, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir la función, porque en este caso se cumple que y depende de x, no de otro parámetro. Entonces, en este caso tengo que y igual a seno de x, y por lo tanto, el phi de x es el seno de x, cuya derivada es el coseno de x. ¿Por qué hicimos eso? Porque recuerden que necesitamos reemplazar acá la derivada de este phi, que además va a ir al cuadrado. Entonces, según la fórmula, ¿cierto? Vamos a tener la integral de 0 a pi medios de y es seno de x, por eso acá dice seno al cubo de x. Después dice la raíz de 1 más coseno cuadrado de x, que es parte de la función escalar, pero ahora se multiplica por la raíz de 1 más coseno cuadrado de x, que tiene que ver con la curva de integración. Entonces, si ustedes multiplican el por él, se van a dar cuenta que iba a quedar 1 más coseno cuadrado de x sin la raíz. ¿Cierto? Seno al cubo de x es lo mismo que seno de x por seno al cuadrado de x. Pero a su vez, seno al cuadrado de x es 1 menos coseno cuadrado de x, que es lo que está escrito acá. ¿Ya? ¿Por qué hicimos eso? Simple, porque yo ahora puedo multiplicar él con él, ¿cierto? Me queda una suma por su diferencia, entonces me queda 1 menos coseno elevado a 4 de x. Multiplico el seno de x, término. Entonces me queda seno de x menos seno de x coseno elevado a 4 de x. ¿Por qué? Porque la integral del seno es menos coseno de x. Y aquí para integrar esto simplemente digo que u es el coseno de x y por lo tanto el de u es menos seno x de x. O sea, usando una sustitución se llega a que la integral de eso es coseno elevado a 5 de x partido en 5. Y esto está evaluado entre 0 y pi medios. Entonces, cuando evalúo en pi medios, yo sé que el coseno de pi medios siempre es 0. Entonces voy a evaluar solamente en 0, considerando que tengo que cambiar los signos asociados al límite inferior de integración. Entonces el coseno de 0 es 1, y el coseno de 0 es 1, elevado a 5 partido en 5, que me da 1/5. Y 1 menos 1/5 son 4/5. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, consulta, inquietud, sugerencia, comentario? Profesor, el otro 1 más coseno al cuadrado de x, ¿cómo le salió? ¿Este de acá? No, sí ese. No, el de encima, porque hay doble. No escuché esa parte. ¿Acá? A la izquierda, a la izquierda. Este. No, encima, justo encima. A la derecha un poco. Ese de ahí. Este. No, encima, en el seno al cubo de x, raíz de 1 más coseno al cuadrado de x por raíz de 1 más coseno al cuadrado de x. Este de acá. Sí, ese. Esta es la función, pues. Fíjate que la función es y al cubo por 1 más, por la raíz de 1 más coseno cuadrado de x. Pero como y es seno de x, por eso te quedó seno al cubo de x por la raíz. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos ok?
Ya, sí. Y ahora, fíjate que según la fórmula, primero la función la evalúo en esta, ¿cómo se llama? Cambio las variables que tengo acá, y luego tengo que multiplicarlo por esta raíz, que es la raíz de 1 más la derivada de x, pero la derivada de x es coseno, por eso quedó coseno al cuadrado de x. Ah, ya, ya, La ya lo vi. multiplicación de esas dos raíces te quedó esto sin raíz. ¿Entendiste? Sí, profe. Y si esto no es muy difícil, pero igual tienen un trabajo teórico, así que preguntan todo lo que necesiten preguntar. ¿Ya? Bien. Bueno, esto que está acá es cuando tengo una integral curvilínea sobre una función escalar. Sin embargo, nosotros también podemos tener funciones vectoriales. Y el conjunto de las funciones vectoriales, como les dije anteriormente, se conocen como campos vectoriales. Los campos vectoriales son todos aquellas funciones que determinan una dirección y un sentido asociada a una curva. ¿Ya? Por ejemplo, en física, este dibujo que está acá representa como la especie del ala de un avión, y nosotros lo que podemos ver acá es el flujo en cómo se mueve el aire. Este flujo está asociado a una velocidad que está asociada con estas flechas negras. Y justamente este conjunto de flechas representa un campo vectorial. En electromagnetismo, por ejemplo, cuando yo tengo una esfera cargada, esta esfera genera a su alrededor un campo eléctrico. Y el campo eléctrico es una función vectorial, ¿ya? Que dependiendo del signo de la carga, ¿cierto? El campo eléctrico siempre apunta o hacia el centro o hacia afuera, pero de forma radial. ¿Qué significa radial? Que nace del centro y se proyecta por el radio hacia afuera o hacia adentro. Para yo dibujar esto es súper complejo porque es como que me dan esta función que tengo acá o acá, cualquiera de estas, y yo lo que tengo que hacer es asignarle valores al x y z a cada una de estas mini funciones, y esto me va a entregar un vector. Entonces con un vector puedo dibujar uno. Entonces necesitaría un montón de puntos para ir dibujando todos los vectores. Por lo tanto, eso no lo vamos a hacer de forma... no lo vamos a hacer, digamos, porque en realidad sería trabajo chino que es innecesario. Lo que sí en algún momento les voy a enseñar cómo con el GeoGebra poder calcular o visualizar campos vectoriales de manera más específica. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice una superficie como una red o un paracaídas en un campo vectorial que representa los vectores velocidad del flujo de aire o agua. Las flechas muestran la dirección y las longitudes indican la rapidez. Lo que les decía, pues si esto, por ejemplo, fuera el movimiento del aire del agua, lo que yo tengo que las flechas determinan directamente la dirección de toda la rapidez en cada punto que posee el agua y el aire. Esos son campos vectoriales. O sea, un campo vectorial es una función de tipo vectorial. O sea, una función que le voy a reemplazar un vector y me va a dar como resultado otro vector. Un campo vectorial bastante conocido es la gradiente, como les dije al principio, ¿cierto? Porque la gradiente lo que hace es tomar una función escalar y transformarla a una función vectorial. Como por ejemplo acá, si yo tengo esta función temperatura y quiero determinar su gradiente, bueno, entonces lo que uno hace es determinar quién es df de x, quién es df de y, quién es df de z. Entonces, en este caso df de x es menos 2x, el df de y es menos 2y y el del f de z es menos 2z. Entonces, esto que está acá, esta gradiente, corresponde a un campo vectorial. ¿Qué me indica este campo vectorial? Directamente la dirección de crecimiento de la temperatura. ¿Ya? O sea, hacia dónde aparentemente está creciendo la temperatura, ¿cierto?, de esta región en el espacio. Pero en un campo vectorial yo también puedo calcular integrales de línea, ¿ya? Específicamente, cuando yo tengo una función f, ¿ya?, que está compuesta por componentes, todas funciones continuas, ¿ya?, y se definen a lo largo de una curva suave, que en este caso sería la curva de parametrización, ¿cierto? Entonces la integral definida se define de esta forma, ¿ya? T, recuerden que es el vector tangente, ¿ya? Pero resulta que
t era lo mismo que de r a ds. Entonces, si se dan cuenta, aquí los ds se van y me queda que la integral curvilínea se va a escribir de esta forma. f.dr. En algunos textos lo podrían encontrar así, porque generalmente a las funciones vectoriales se les coloca una flechita. Y esto que está acá es el producto punto, que también ya vimos anteriormente. ¿Qué tiene de genial esto? Que en física, por ejemplo, el trabajo mecánico se define como la integral de f.dr, justamente. ¿Ya? O sea, cómo se mueve una función a lo largo de una cierta trayectoria. Y eso a él me entrega el resultado de lo que es el trabajo mecánico. ¿Ya? De hecho, en física yo puedo decir que esta F es una fuerza conservativa. En física una fuerza es conservativa porque no depende de la trayectoria. Y el no depender de la trayectoria hace que el F pueda salir y me quede esto como F por X. O D, que en el fondo la función o la definición que se les da de trabajo mecánico en física. De ahí nace esto, de una integral curvilínea. Pero si F no fuera conservativa, o sea, F dependiera de la trayectoria, como lo es la fuerza elástica, por ejemplo, la fuerza elástica es una fuerza que depende de la trayectoria. De hecho, lo tenía un poco el video. ¿Y cómo sé que la fuerza elástica depende de la trayectoria? Porque su fórmula es K por X. O sea que F depende de el X. ¿Y qué es lo que es X? Viene directamente siendo una componente de la curva de parametrización. Entonces esta, por ejemplo, no es llegar y sacar el F para afuera. Ya no se puede. Ahí netamente hay que hacer un trabajo algebraico. La pregunta es cómo yo puedo evaluar o calcular una integral curvilínea. ¿Ya? Entonces quiero que se fijen en algo. Lo voy a hacer de la siguiente forma y después ya no es necesario que lo hagan como lo voy a hacer yo. Fíjense en lo siguiente. Integral de f punto de r. Entonces en este caso tengo que hacer el producto punto entre estas dos cosas. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es, ya sabemos el f, aquí está. Pero necesito el de r. Fíjense que el r es esto. Entonces, ¿quién sería el de r? Nunca se olviden que el de r es diferenciar cada término de las componentes de la curva. Entonces, la derivada de t cuadrado son 2t por dt y, porque es la diferencial, más, ¿cuál es la diferencial de t? dt, j, más, ¿cuál es la derivada? 1 partido por 2 veces la raíz de t por dt k. Entonces, si yo hago esto, aquí me queda f.dr igual a, ¿cierto? F, que vendría siendo zi más xyj menos y al cuadrado k, punto, ¿cierto? El dr, que es 2ti más j más 1 partido por 2 raíz de t k, y voy a dejar el dt afuera. ¿Ya? Entonces ahora quiero que se fijen que el producto punto, ¿cómo era? Era el i con el i. O sea, me va a quedar 2t por z. Más el segundo con el segundo. O sea, xi por 1, que sería xi, menos i cuadrado por 1 partido por 2 veces la raíz de t. Y todo esto de t. ¿Qué ocurrió? Que mi integral se transformó en una integral que depende de una sola variable, que es t. El único detalle que tenemos acá es que tenemos que transformar el z, el x y el y. Sin embargo, en toda curva, el que acompaña el i es el x, el que acompaña el j es el y el que acompaña el k es el z. Y esta integral, para más remate, va de 0 a 1. ¿Por qué? Porque t va de 0 a 1. Entonces acá nos va a quedar 2t por z, que es 1 partido por la raíz de t,
más x por y, o sea, t cuadrado por t, menos el i al cuadrado, el i es t, al cuadrado es t cuadrado, partido en 2 raíz de t de t. ¿Sí? Aquí podemos darnos cuenta que tenemos t partido por la raíz de t, pero la raíz de t no es más que t elevado a 1/2. Entonces acá tengo 1, se mantiene la base, se restan los exponentes, 1 menos 1/2 es 1/2. O sea que esto en el fondo, esto que está acá, es 2 por la raíz de t. O 2 por t elevado a 1/2. Entonces su integral va a ser 2 por t elevado a 3/2 partido por 3/2. Más, acá nos da t cubo. Entonces su integral es t elevado a 4 partido por 4. Y acá tengo t cuadrado partido por lo mismo. ¿Cierto? La resta de esto me da 2 menos 1/2 son 3/2. Entonces acá me queda t elevado a 3/2 partido por 2. Entonces su integral va a ser t elevado a 5/2 partido por 5/2. Se van los dos y ahora lo que puedo hacer es integrar de 0 a 1. Si evalúo en 0, esto se va a hacer 0, así que evalúo solo el 1. Entonces aquí me queda 2 por 2, 4, me queda 4 tercios, más aquí me queda 1 cuarto, menos, y aquí me queda 1 quinto. ¿Cierto? Machita con mortadela, 60 podría ser. 3 por 20 me da 60 y 20 por 4 son 80, más 5 por 3 son 15, menos acá 4 por 3 son 12. Entonces 80 más 15 son 95, 95 menos 10 son 85, menos 2 son 83, 83 60. Y ahí encontramos entonces la integral. ¿Se entendió? Profesor, la parte que reemplazó el X, y Z, como no lo entendí bien. Si tú miras el R te da quién es el X, quién es el Y, quién es el Z parametrizado. Entonces, acá si te das cuenta, el que acompaña el Y es el X. Entonces, donde dice X, tú colocaste cuadrado. ¿Cachate? El que acompaña al J es el Y. Ah, entonces ese va a ser el Y va a ser T. Entonces, donde dice Y, voy a colocar T. Y a este, el que acompaña acá es el Z. Entonces, el que acompaña donde dice Z, voy a colocar raíz de T. Entonces, de esta manera transformaste una integral a una integral simple que tiene una sola variable. Ya lo entendí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahorita ustedes van a tratar de hacer este ejercicio. Quiero que se fijen en lo siguiente. Oiga, pero profe, esto no está escrito como antes. No. ¿Por qué? Porque también quiero que se fijen en esto. Si yo tengo f.dr, fíjense que el f es la función x, perdón, llamémosle, a ver, ¿cómo le puedo llamar? No voy a llamar así. F va a ser la función m i más n j más r k. Donde m es una función que depende de x, y el n es una función que depende de x, y el r es una función que depende de x, y. Si lo hago el producto punto con el de r, que es de x, y más de y, j más de z, k, fíjese que el producto punto va a quedar, o sea, la integral curvilínea va a quedar así. Me va a quedar m por dx más n por dy más r por dz. O sea que en el fondo esto es lo mismo que eso. ¿Ya? Entonces yo de acá podría decir que esta integral que tengo acá viene de esta función. Viene de la función y cuadrado, x, punto de x, de y. Donde esto vendría siendo la función y esto vendría siendo el dr. ¿Sí?
Entonces, esto ya lo conocemos. Lo que nos falta es conocer esto. Entonces, yo lo puedo calcular de acá, porque acá tengo la curva. En este caso, la curva que va a ser el R va a tener esto. Va a ser X. No, perdón. Bueno, la curva siempre es X, Y, en general. En este caso, X lo puedo despejar. Me quedaría así. Entonces, donde dice X voy a colocar Y elevado a 2 partido en 4, Y. ¿Ven? Entonces, ahora esto que está acá, ustedes lo van a diferenciar con respecto a él. Y ahí eso lo reemplazan acá, le hacen el producto punto con eso. Y la integral, fíjense que esto va a depender de Y. Entonces, ustedes lo que van a mirar van a ser los puntos asociados al Y. O sea, desde el 0 hasta el 2. ¿Ya? Esto es por ahora. El próximo lunes se van a dar cuenta que esto es más fácil. De hecho, terminado de esta forma, se las voy a enseñar de la otra forma y se van a dar cuenta que es mucho más fácil. Pero necesito que traten y que entiendan esta primera parte. ¿Ya? Bien, les doy 10 minutos para que lo traten de hacer. Luego lo revisamos y luego les voy a enseñar el método fácil. Siempre hay un método fácil. Bien. ¿Ya? Entonces, lo primero es encontrar el DR. Recordemos que el DR es diferenciar cada componente. O sea, aquí la derivada de esto me va a dar 2i partido por 4 di. Y la diferencial del i, que es el mismo di. Entonces vamos a reemplazar acá. Tenemos integral. ¿Ya? Por el momento le vamos a colocar c. Aquí tenemos la función i cuadrado, x, ¿cierto? Punto, el de x, que ahora es el y partido por 2, ¿cierto? Porque se simplifica acá. Coma 1, porque voy a sacar el de y hacia afuera. Al hacer el producto punto, ¿cierto? Me va a quedar y cuadrado por y partido en 2, que es y elevado a 3 partido en 2, más el x por 1, que es el x por di. ¿Cierto? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿O qué tenemos que hacer ahora? Cambiar la variable x. Pero la variable x es y cuadrado partido en 4, entonces acá nos queda y al cubo partido en 2 más y al cuadrado partido en 4 de y. Ahora determinamos los límites de integración. En este caso los límites de integración vienen dados acá porque dice que esta curva va desde el 0,0 hasta el 1,2, pero como esto tiene relación con el y, tiene que ir desde el 0 hasta el 2. O sea que aquí los límites de integración van desde el 0 hasta el 2. Entonces la integral de él es y elevado a 4 partido en 4, pero con el 2 de abajo me queda 8. Y aquí me va a quedar y elevado a 3 partido en 3, pero 4 por 3 son 12. Y esto evaluado entre 0 y 2. Si evalúo en 0 se va a hacer 0, entonces evalúo en 2. Tengo 2 elevado a 4 partido en 8, más 2 elevado a 3 partido en 2. Podría factorizar por 2 elevado a 3 partido en 4. Entonces acá me va a quedar 2, abajo me va a quedar 2, más, aquí me va a quedar 1 y aquí me va a quedar 3. Fíjense que esto es lo mismo que 2 elevado a 2, entonces él se simplifica con él, me queda un 2, más 1, o sea, por 1 más 1 tercio, el cual tengo 2 por 4 tercios y eso me da 8 tercios. De ahí está el resultado del integral. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sin embargo, yo les dije que había una forma más fácil de hacerlo. Y eso es lo que les voy a enseñar ahorita. Aquí vuelvo a borrar esto, sigue dando lo mismo. Ahí está. De todas maneras, esto lo vamos a seguir practicando en la próxima clase. Fíjense bien,
tenemos que calcular esta integral curvilínea en esta curva. Fíjense que acá tengo y cuadrado de x más 4x de y. Entonces, la idea de esta integral es tratar de dejar en una sola variable lo que quiero. Podría dejarla en las y o incluso podría dejarla en las x. Pero yo personalmente lo voy a dejar en igual que recién, con respecto a las y. Entonces miren lo que me va a quedar. Tengo integral, tengo c, tengo y cuadrado por dx. ¿Pero quién es dx? Entonces, ¿dónde voy a sacar dx? De aquí voy a sacar dx. Porque si yo al y cuadrado igual a 4x lo diferencio, la diferencial de y cuadrado son 2y por dy y la diferencial de 4x son 4dx. Entonces de acá sé que dx es y partido por 2 dy. Ah, mira, entonces puedo cambiar el dx por y partido por 2 dy. Mientras que acá tengo el x, que ya sabemos que al despejarlo me queda y cuadrado partido en 4, y tengo el dy. Y lo mismo que les dije recién, los límites de integración van a ser desde el 0 hasta el 2. ¿Y qué quedó? Exactamente lo mismo que teníamos al hacer todo este choclón de acá. ¿Se dan cuenta, no? Y esto, lógicamente, da 8 tercios. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, en el fondo, lo que hay que hacer es elegir qué variable quiero, tomo la curva de integración, la diferencio y reemplazo. Entonces, si quiero que todo quede en x, entonces al diferenciar voy a reemplazar el de y por el de x y el y por las x. En este caso quise dejar las y, entonces diferencié, ¿cierto? Y cambié el de x y cambié las y. O sea, y cambié las x. Y ¡tarán! Y así se calculó la integral curvilínea. ¿Se entendió, no? Sí, profe, está más ¿Cómo es fácil. mejor? ¿Así o así? En la última. Con la última. Sí. Bueno, en la clase del día lunes vamos a trabajar justamente con este tipo de integrales curvilíneas, ¿ya? De esta forma. Pero yo les pregunto a alguien, o a ustedes, si alguien se acuerda de esto. M de x más n de y. Lo único que hicimos ahora es agregarle un r de z, pero hasta acá. ¿A qué se parece esto? ¿Dónde vieron eso ustedes? En ecuaciones diferenciales. En ecuaciones diferenciales. Esto tiene que ver con una EDO exacta, ¿cierto? Que no necesariamente es exacta, pero me refiero a la estructura. Bueno, si le agrego algo más, también puede ser de tipo exacto dependiendo de ciertas condiciones que vamos a ver el lunes. ¿Ya? Pero algo que tenemos que tener claro es que cuando yo integro en una curva que llega hasta acá, ¿cierto? Hay funciones que son independientes de esta curva. O sea, yo puedo usar esta curva, puedo usar esta curva o puedo usar esta curva y todos los resultados de las integrales me van a dar la misma. Porque es una integral que no depende de la curva. O sea, a eso se le llama independencia de la trayectoria. Y justamente para yo saber si una función es independiente de su trayectoria, vamos a utilizar esta expresión. Recuerden que de acá antes nacía una función, en EDO por lo menos, que se llama la función potencial. Bueno, aquí también vamos a usar esa misma definición de función potencial. Y gracias a función potencial voy a poder calcular la integral curvilínea, incluso saltándome todos estos pasos que están acá. Que a veces son prácticos, pero a veces no. ¿Ya? Entonces, la función potencial nos va a ayudar bastante. Y gracias a eso vamos a entender de que si yo tengo una curva o una función que es independiente de la trayectoria, pero yo sé que la curva es cerrada, su integral, ¿cuánto me debería dar si la curva es cerrada? ¿Adivina el público? Cero. Pero eso es siempre y cuando, ¿cierto?
la función sea exacta. O sea independiente de su trayectoria. Pues si no, no se podría y tendríamos que usar este método para calcularlo. O sea que tendríamos que tener una curva específica porque para cada curva el valor de la integral va a ser distinto. Así que háganse la idea de repasar esto de Edo, ¿ya? Que lo vamos a utilizar bastante en la próxima clase. Específicamente la materia para la tercera prueba es hasta el miércoles de la próxima semana, ¿ya? Y yo les dije que les iba a indicar la materia del tercer control, ¿ya? En esa materia entra todo lo que son integrales triples. O sea, entrarían integrales triples en coordenadas cartesianas, en coordenadas cilíndricas y esféricas, y además entrarían las aplicaciones, como por ejemplo el centro de masa, ¿cómo se llama? El centro de masa, el momento de inercia, ese tipo de cosas. Solamente eso entra en el control, ¿ya? Y en la prueba entra lo que estamos viendo hoy día, el próximo lunes y el próximo miércoles. Es bastante más acotado la prueba, ¿ya? Esperando que les vaya bien, supongo. Yo por mí haría una prueba muy difícil, pero no solo depende de mí, pues, así que recen por sus vidas. Bien, chiquillos, ¿alguna duda? El control es el viernes 10 de diciembre, todavía queda mucho tiempo. ¿Ya? 2 semanas más sin contar esto, para ser específico. ¿Ya? Y la prueba está en intranet. De hecho, estoy en intranet ahora, así que podemos ver. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿no va a haber control 4? No. O sea, sí, pero no. Ahora les voy a decir en qué condiciones control 4. La prueba número 3 es el 17 de diciembre. Y el control 3 es el 10 de diciembre. ¿Cuándo es el control 4 y quién la puede rendir? El control 4 es el 10, 11, 12, 13, el martes 14. 14 de diciembre. Pero en ese control solamente lo rinden aquellos que deben justificadamente un control. Y en este momento nadie tiene justificado ningún control. ¿Se entiende? O sea, en el fondo como control 4 cambiaría la nota de aquel control que faltó. Pero no es como un control recuperativo para aquel que quiera subir su nota, no. Desde un comienzo se les dijo que iban a hacer 3 controles y que quizá iba a haber un cuarto control, pero que eso no estaba determinado. Y al final se determinó que ese cuarto control iba a ser exclusivamente para aquellos que deben un control. ¿Ya? O sea, en este momento no hay recuperativa ni del control 1 ni del control 2 porque nadie está justificado. Ya pasaron los 3 días hábiles de cada uno, yo tengo los pantallazos y la evidencia de aquello, entonces ya están perdidos. De hecho, solo hay una persona justificada por la prueba número 2, ¿cierto? Pero nadie más. Así que si en el control 3 faltan, tienen que justificarlo en el debido tiempo como corresponde, y si no está justificado, perdieron. Y tienen el 1 así como está. ¿Quedó claro? Y lo más importante, recuerden que el control 3 sigue siendo multialternativas, o sea, no es necesario que manden el procedimiento, pero se descuentan las malas. Esta vez sí se van a descontar las malas, la vez pasada no se hizo. ¿Ya? Esta vez sí se van a descontar las malas, así que tienen que marcar bien las alternativas. Lo que sí van a seguir siendo 3 alternativas correctas, ni menos ni más. ¿Ya? A no ser que haya un error y uno tenga que hacer algún cambio, pero
pero particularmente son 3 respuestas correctas, así que por lo menos saben que tienen que marcar 3, pero ¿cuáles 3 son las correctas? Eso es lo que tienen que verificar ustedes. ¿Ya?